Bienvenidos otro nuevo día al canal. Hoy tenemos segundo episodio del podcast que estamos creando aquí en X360 y bueno, hoy tenemos con nosotros a Rodri. ¿Qué tal, Rodri? Gracias Muy por buenas, venir. gracias a vosotros por la invitación. Y nada, bueno, vamos a empezar rapidito. Cuéntanos un poco para la gente que no te conozca, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Rodrigo Garrobo, yo soy graduado en CAFIT, luego aparte tengo estudios en cuanto a coaching deportivo y demás, y bueno, actualmente tengo una tienda de nutrición deportiva y un gimnasio junto a mi pareja, y bueno, me dedico también a hacer preparaciones a todo tipo de deportistas, soy nutricionista, bueno, y aparte soy atleta, soy competidor de culturismo. O sea, más o menos, ¿hace cuánto empezaste a entrenar? Yo me he dedicado al deporte toda la vida. Yo jugaba desde pequeñito al fútbol y Pero más bueno, bien al entrenamiento de sí, musculación. es lo que iba a comentar. Yo jugaba al fútbol de toda la vida. A partir de los 19, 20 años, ¿vale? Yo empecé a tener una pubalgia y un principio de pubalgia y yo venía entrenando en gimnasio desde los 16 años. Yo en verano me Vale, apuntaba al gimnasio a escondidas, sin que mis vale. padres lo supieran, para ir pues entrenando. Siempre me ha gustado pues, bueno, todo el tema físico, verme bien y como siempre he dicho, me gusta mucho el deporte. Entonces, esta pubalgia lo que hizo fue alejarme en cierto modo del fútbol porque no conseguíamos dar con lo que tenía, ya que en el equipo en el que estaba, en tercera división, no tenía fisio y me tocó a mí gastarme el dinero en un fisio para averiguar qué es lo que tenía. Entonces terminé dejando el fútbol porque eh, con el tema de la pubalgia entrenaba con mucho dolor y no me permitía hacer las prácticas de la carrera, Vale. por lo tanto terminé dejándolo y dedicándome 100% al gimnasio. ¿Vale? A partir de ahí me planteé competir, se me propuso, además es muy curioso porque hoy en día la gente viene a entrenar por competir. Yo creo que todos los que llevamos un tiempito lo que hacemos realmente es empezar a entrenar sin planteamiento de competir y a partir ¿Eso de más o ahí menos qué año era? ¿En qué año fue? 2000. yo terminé la carrera en 2014, ponle. La carrera son 4 O sea, años, competiste con. 2010. Yo empecé a competir en 2015, el primer año. Vale. Entonces, lo que yo iba a comentar es: se me empezó a plantear el competir, ya empecé a tener un físico medianamente competitivo. Después Sí. de ello, cada año en verano hacía puestas a punto para ver un poquito la evolución de un año a otro. Pero sí que es verdad que tenía muy claro que, como el culturismo era un deporte que a mis padres no les terminaba de entrar todavía, por un poquito también por desconocimiento y demás, hasta que no terminase la carrera, no quería introducirme en la competición de lleno para intentar que no se viese involucrado o Ya. que no fuese una excusa para decir, vale, si algo va mal en la carrera, tiene que ver con esto, ¿no? Vale. Ya. Entonces, una vez que terminé la carrera en 2014, automáticamente en 2015 fue mi primera competición. Y a partir de ahí yo llevo compitiendo 2015, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25. Vale, pero claro, pero en verdad, digamos que tienes la parte de culturismo, pero en verdad no vives directamente del culturismo, porque en España, igual es que igual hay gente que, claro, esto muchas veces la gente se lo cuestiona porque te preguntan, oye, ¿vives del culturismo? Nada, Claro, la no realidad. vivo absolutamente nada de culturismo. Pero tienes, digamos, tu parte de tu tienda de suplementación Eso es. y luego además tienes tu centro de entrenamiento. O sea, en 2015 hay un Rodri que acaba la carrera, se encuentra que da el paso a competir, pero todo ese proyecto que tienes a día de hoy, ¿en qué momento coge fuerza? Vale, yo tengo un amigo muy íntimo que tiene una tienda de suplementación, que es mi primer preparador, en este caso Alexis Hernández, el cual en el momento que yo termino la carrera, yo me dedico a hacer entrenamientos personales y demás, y como tengo tiempo libre, siempre que él a lo mejor se iba de vacaciones, me quedaba yo echando una mano en la tienda, Vale, trabajando para él, ¿vale? Entonces, bueno, ahí empiezo a conocer un poquito más acerca del producto, me empiezo a interesar y empiezo a llevar a ciertas personas del eso gimnasio, más o menos, ¿qué con año tema de fue? dieta, Ya estabas compitiendo, antes de competir. o sea, ya estabas con, vale, Antes de competir, vale, antes de competir. ¿Vale? Bueno, empieza a llevar dieta, a echar una manilla, a gente y demás. Al principio, pues gratis, amigos. A partir de ahí empiezo a cobrar una cuota mínima por un poquito por el tiempo que conlleva. ¿Vale? Y yo además las revisiones las pasaba, en ese momento vivía con mis padres, en casa de mis padres. O sea, que tenía que vale, ser gente relativamente cercana ya, porque tenía que haber cierta confianza, sí, ¿no? sí, sí, Eh, a partir de ahí, yo siempre he dicho una cosa: Cafit tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. Una cosa muy buena es que
es algo muy genérico que vale para todo, pero a la vez es una cosa muy mala porque si tú quieres sacarle partido, tienes que estudiar la carrera de cara a algo. Ya. Entonces, tú todo lo que estudias en todas las asignaturas, tanto en fisiología como en fisiología del entrenamiento, como en biomecánica, tienes que aplicarlo a lo que tú te vas a querer dedicar. Y el problema es que a esas edades es muy complicado todavía saber qué tipo de salida vas a tener. Entonces, yo en mi caso lo apliqué a, pues, a entrenamiento, ¿no? Entonces, Sí. yo no vivo del culturismo, pero sí del deporte. Sí. ¿Vale? Se podría decir. Y lo que te decía, ¿en qué momento ya empieza a coger más forma? Porque es lo que has comentado, ¿no? Estás con tu entrenador de entonces, le estás echando un cable, ves que se te da bien, te encuentras cómodo en ese trabajo, pero ¿en qué momento decides, oye, voy a tener Claro, algo mío? como digo, el problema es que las salidas de la carrera Ya. pueden ser muy específicas, pero a lo mejor son algo complicadas, porque o te dedicas un poco a gestión, Sí, o te dedicas a alto rendimiento, sí, ¿vale? O te dedicas a salud. Pero no hay nada en nuestro sector un poco como que agrupe o aúne todo ello. sí, ¿Vale? Entonces, un preparador, por ejemplo, sí aúna un poco nutrición, entrenamiento, sí. alto rendimiento y además se puede dedicar a todos los deportes. Entonces, en este caso, yo trabajando en la tienda me gusta mucho el conocimiento de los productos, que al final yo siempre he dicho que si yo hubiese sabido todo lo que se puede hacer con la suplementación deportiva y la nutrición y lo hubiese aplicado a mí jugando al fútbol, a lo mejor hubiese llegado todavía más Ya. lejos. Al final, a partir de ahí, veo que es algo que me llama la atención. Las demás salidas de la carrera no me llaman mucho la atención y decido mirar pues, algún sitio donde haya un nicho de mercado bueno, porque no haya mucha competencia, para montar, en este caso, mi propia tienda. Me hubiese gustado montar tienda, y esto es verdad, con un centro de entrenamiento pegado, al lado, todo junto, Sí. pero posiblemente no fuese el momento, porque empezando de cero, ¿vale? Ya de por sí es muy difícil empezar un negocio como arrancar dos a la vez y empezar a no tener pérdidas de primeras. O sea, tú, por ejemplo, cuando joder, ahí das lo que comentas, ¿no? Empiezas un proyecto que, joder, que va a abarcar muchas cosas. No sé si te acuerdas con qué problemas te encontraste al inicio. Porque ya has dicho que, bueno, cierta clientela tenías, puedes ver que el proyecto puede ser viable, ¿no? Pero, pues, problemas burocráticos, problemas de igual, No. esperas que hay gente que tal o no está. O sea, si la gente que nos está escuchando que igual está pensando en abarcar un proyecto de ese tipo, en tu experiencia, ¿con qué problemas te encontraste al No inicio? soy un buen ejemplo, porque no tuve problemas. No Muy soy un buen bien. ejemplo, tuve buenas ayudas, no fue un inicio complicado. A partir de ahí, en este caso, apenas tenía competencia porque en la zona de donde yo monté la tienda, que era Arganda del Rey, solo había otra tienda, Vale. ¿vale? Y además trabajábamos con marcas completamente diferentes. Conocí a cierta gente de allí porque yo ya había jugado al fútbol anteriormente allí. Sí que es verdad que, bueno, como dices, pues hay gente que tú les preguntas, oye, tengo intención de hacer esto, ¿cómo lo ves? Sí, sí, yo voy a ir y no vienen, pero bueno, al final siempre hay otro nicho que no te conoce y empieza a venir, ¿no? Vale. Entonces ahí lo que haces un poquito es invertir en publicidad. Evidentemente los beneficios no son altos, pero yo creo que, a ver, entiendas esto, pérdidas como tal no tenía, ¿vale? Sí que es verdad, ojo, yo hice una inversión inicial, porque tú tienes que hacer una inversión para el local, para el producto, pero yo contaba con que esa inversión era una inversión a fondo perdido y a partir de ahí todo lo que iba entrando eran ganancias. Claro, si yo empiezo a pensar cuándo empiezo a recuperar la inversión hecha, entonces igual sí doy pérdidas durante un tiempo. Pero la idea era tener un fondo que yo tenía, invertirlo en ello y a partir de ahí que me generase un sueldo para poder vivir. Vale. O sea, digamos que tú buscabas en ese momento un autoempleo, por así decirlo. Una estabilidad. Eso es, joder, perseguir ahí un poco tu camino. Entonces, luego llega un momento que has comentado de que de la tienda de suplementación pasamos ya a tener un centro. ¿Cómo fue ese Sí, proceso? como digo yo, a mí eso me hubiese gustado hacerlo desde el principio. ¿Qué ocurre? Que si ya de por sí empezar en una tienda de suplementación se vuelve complicado como cualquier negocio, si tú amplías, cuanto más quieras abarcar, más complicado va a ser cubrir gastos y más grande va a tener que ser la inversión. Así que en este caso vino perfecto, ¿vale? Porque yo estuve con la tienda de 2017, que la abrí, más o menos a abril de 2017, a 2 semanas de competir. Vale, y a partir de ahí, en 2020, finales de 2020, yo empiezo con mi actual pareja y 2021 vemos justo en la misma calle nuestra, un poquito más para adelante, a unos 200 metros, un local que se queda vacío, que era anteriormente un gimnasio.
¿vale? Un gimnasio en este caso de artes marciales. Eh, bueno, nosotros ya habíamos comentado que nos gustaría en un futuro montar algo así, y la verdad es que esto es como tener hijos, ¿no? Nunca vas a ver el momento adecuado. Entonces nos dio por preguntar y nos gustó la opción. El alquiler no se subía mucho más de lo que yo ya estaba pagando aquí, y vimos la viabilidad y empezamos a movernos. ¿Tenías la licencia ya ahí o lo tuviste que adecuar mucho el local? Es que el local ya era un gimnasio. Claro, entonces para conseguir la licencia tampoco tuviste... Era relativamente más fácil. Relativamente. Sí, claro, yo creo que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta de que tú vas a cualquier local y hay que hacer una adecuación a la actividad. Pero a nivel burocrático no te lo ponen fácil, ¿eh? Porque además dentro del ayuntamiento no hay nada conectado. Entonces, cuando tú vas a urbanismo, pides otra cosa y no hay conexión entre los sectores, por lo tanto, no te facilitan absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo teníamos muy fácil porque encima no tuvimos que hacer obra. Lo único que tuvimos que hacer fue pintar, poner algo de pladur para hacer alguna salida que queríamos, evidentemente poner el suelo para que fuese un suelo acolchado. Sí, pero toda la inversión iba de cara al cliente, por así decirlo. Básicamente, o sea, no había que hacer obra. Claro. No había que hacer absolutamente nada de obra. Entonces ya teníamos prácticamente la distribución. ¿Qué hicimos? Mi tienda, que es lo que es mi trabajo real, lo trasladamos al local y montamos, mi chica y yo juntos, el negocio del gimnasio. Por lo tanto, se puede decir que son dos negocios separados, pero en el mismo local tenemos un todo en uno. Tenemos opción de entrenamiento, tenemos opción de suplementación para comprar como tienda, tenemos opción de seguimientos personalizados, asesorías, o sea, un poquito era la idea, aunar todo. Solo nos falta restaurante con cafetería para dar comidas, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, bueno, en esta segunda fase, por lo que me comentas, una de las problemáticas que encontrasteis para dar ese salto fueron temas burocráticos. ¿Os encontrasteis con algún problema más para realmente pasar, de una tienda de suplementación a un proyecto un pelín más ambicioso, ¿no? Porque al final ya entra también tu chica a trabajar contigo, ya son dos sueldos, ¿no? Dos cabezas que tienen que comer, bueno. Sí, no. A ver, tenemos parte buena y parte mala. Si tú ya de por sí empiezas con un gimnasio de cero, los inicios son complicados porque la clientela de primera no te conoce, ¿no? Entonces es complicado. ¿Qué es lo bueno que tuvimos? En este caso veníamos con una tienda que llevaba abierta 4 años y que ya daba beneficios como para poder vivir de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todos los clientes que tenía la tienda automáticamente se iban a trasladar allí y encima estaban en la misma calle. O sea que había un cartel en la tienda que ponía 300 metros más abajo de la zona de enfrente estamos en el número 3. Por lo tanto, no tenían que desplazarse con el coche a ningún lado para ir y a lo mejor les daba pereza. Entonces la gente venía y simplemente con venir a comprar o con venir a las asesorías iban a ver el gimnasio. No toda la gente, de hecho, no mucha gente de la que venía a lo mejor se apuntó, pero sí que pudo dar visibilidad de cara al boca a boca, porque eso no deja de ser un pueblo, aunque se considera una ciudad, para que la gente supiese que había un gimnasio montado. Y luego, por otro lado, yo siendo culturista siempre he tenido claro que mi negocio iba a ser, de hecho, el negocio se llama Nutrición y Salud. Mi negocio, cuando yo monté la tienda, a mí me decían, ¿cómo vas a llamar la tienda? No, la tienda de Nutrición y Salud, porque yo, el nicho del culturismo, de los niños que entrenan y tal, ya iban a saber que iba a haber un culturista allí, porque eso llega rápido. Pero yo lo que no quería era perder todo el abanico de la clientela que busca salud, personas mayores que buscan un poquito pues menos rendimiento, pero más salud, más recuperación, rehabilitación. Entonces, toda esa gente también era bienvenida y la idea era abrir un poquito todo eso. Entonces, bueno, era un poquito la idea que teníamos de no cerrarnos a un público en concreto. Vale, o sea, me parece muy interesante y yo creo que a la gente le puede ayudar porque seguramente se encuentre, ¿no?, en una situación en la que pues sean entrenadores o quieren dar pasos futuros. Entonces, quiero ahora entrar un poco ahí porque yo creo que, bueno, estamos en el sector. Antes también, detrás de cámaras, hemos comentado que cada día hay más entrenadores. Yo creo que estamos en unos momentos de nuestras vidas donde hay casi más entrenadores que clientes. No sé si en vuestra zona pasa, pero por lo menos en la nuestra está siendo algo exagerado. Es curioso porque es un poco redundante, porque además esos entrenadores a su vez tienen entrenadores que tienen entrenadores. Sí. Entonces es curioso porque, a ver, todos los nutricionistas o preparadores tenemos preparadores, pero no es una cadena continua, ¿sabes? Sí, raro. Es cada vez más curioso. Además, en muchas ocasiones veo, me explota la cabeza, ¿no? Porque creo que hay gente que empieza al revés, ¿no? Hay gente que ya hacen un curso de cómo hacer reels o cómo posicionarse en redes sociales y automáticamente enfocan su Instagram, ¿no?, a
hombres de 40 años que quieran perder barriga en 90 días, etc. Ellos, además, no tienen clientes de ese tipo, pero por lo que sea han escuchado que puede haber negocio ahí y no tienen tal. Y además, ellos no han predicado en muchas cosas por el ejemplo, ¿no? Porque no están fuertes y tienen barriga, con todo el respeto, que igual parece un mensaje un poco yados, ¿no? Pero No, pero tú no tienes una imagen que venda no lo que te tienen ni la ofreces. imagen, ni además han mostrado en ningún momento ejemplificando en sus clientes todos los conocimientos que pueden tener. Entonces, tú ahora mismo, que habrá gente que nos está escuchando y digan, hostia, yo quiero ser entrenador, además quiero como Rodri, ¿no? Tener mi tienda de suplementación, mi centro de entrenamiento, me gusta eso. ¿Qué consejo le darías? A ver, vamos por partes, porque se me ocurre que hay que contestarte a 3 cosas, ¿vale? La primera, es muy importante entender que alguien que sepa para saber no tiene por qué ofrecer una imagen como lo que él vende. ¿Vale? Siempre y cuando tenga algo que le respalde. Un palmarés, un currículum. Entonces, si evidentemente yo tengo 85 cambios de 85 personas en las que yo muestro mi conocimiento... Sí, pero ponte en el caso de que nos está viendo un entrenador No, espera. que empieza. Verá todo. Claro, una persona que empieza no tiene ese currículum. Por eso digo, a la hora de seleccionar, no a la hora de empezar un negocio, a la hora de seleccionar, porque yo creo que el problema aquí no está en esa gente, está en la sociedad y en lo que elige la sociedad. Para mí esa gente lo que hace me parece perfecto. Entonces, a lo que voy es, tú puedes ser un entrenador gordito que no se cuida y que no ofrece una imagen que realmente luego es lo que él quiere vender, siempre y cuando tengas algo que te respalde. Insisto, en el mundo de la competición, que es algo que se va a entender muy fácil. Si yo me ves a mí con un físico un poco deplorable, pero te he sacado 85 campeones del mundo, pues creo que algo de conocimiento tengo como para poder llevarte a tu objetivo. Pero esos son los menos. Por lo tanto, habría que generar un poquito cierta imagen para por lo menos que la gente vea que tú algo de conocimiento tienes sobre lo que y que lo aplicas a ti. A partir de ahí, has comentado tema de gente que estudia para hacer reel, a mí me parece perfecto. Si lo que se está demandando ahora precisamente y lo que la gente hace es invertir en marketing. Entonces, el hecho de que tú sepas hacer un reel increíble, a mí me parece genial, si todo eso evoluciona. Pero es el cliente final el que tiene que saber identificar si tú eres una persona que sabe hacer reels o eres una persona que sabe entrenar. Si además de saber entrenar a alguien sabes hacer reels, pues tienes el pack completo. Pero me refiero, cada uno se vende como quiere. Sí, o sea, eso está claro, pero a lo que voy es, si una persona nos está viendo ahora y dice, he acabado la carrera y quiero estar de aquí a 10 años donde está Rodri. Claro, pero... ¿Qué le dirías primero? Pero, Entiendo que consiga el físico, que se forme más, ¿cómo consigue esos primeros clientes? Pero yo voy por otro lado. Y aquí la problemática es la misma que en la competición. Yo no me apunto a un gimnasio para competir. Yo voy a un gimnasio porque me gusta. Y luego se me plantea la posibilidad de competir. Entonces esto es lo mismo. Yo entiendo que tú ahora mismo tienes varios centros de entrenamiento. Sí. ¿Tú cuando te apuntaste a un gimnasio pensaste en abrir un centro? No. No, tú te apuntaste a un gimnasio para entrenar, porque te gustaba. Y a partir de ahí, eso empezó a calar en ti y tú empezaste a coger ideas. A ver, mi caso es distinto porque yo no estudié nada relacionado con deporte. No, pero no voy a eso. Voy a que las cosas de Palacio van despacio. Entonces, a lo que me refiero es, tú te apuntaste a un gimnasio, te empezó a gustar, empezaste a coger ideas, a lo mejor viste más gimnasios, empezaste a coger más ideas. Y todo eso fue cobrando forma. Y a partir de ahí tú viste algo que te gustaba y que puede tener un nicho de mercado. Perfecto. Lo que no puede ser es que tú digas, no entreno, voy a apuntarme a este gimnasio porque quiero montar un gimnasio. Entonces, claro, lo normal no es que alguien diga, yo no entreno en un gimnasio, yo no he entrenado en mi vida, pero quiero ser como Rodri entrenador. Como tú dices, en cuestión de 10 años, tú tienes que tener un bagaje, tienes que tener un recorrido. Y para eso tienes que pasar por unas etapas. Entonces, lo que no es normal es que tú llegues, te hagas un curso, porque incluso gente que se dedica a todo el tema teórico, sabe que al final los papers, los estudios están muy bien, pero hay que corroborarlos y hay que acompañarlos con la experiencia. ¿Vale? Entonces, si tú tienes, se te iba a decir una gilipollez, pero si tú tienes 20 años, no has podido estudiar 3 carreras porque no has tenido tiempo físico para estudiarlas. Esto es lo mismo. Si tú tienes 0 experiencia, tú necesitas tener un bagaje para sacar conocimiento de ahí, aparte de los estudios. Pero, por ejemplo, ese chaval que tiene 0 clientes, ese primer paso, por ejemplo, ¿cómo le aconsejarías darlo? Puedes probar contigo mismo, puedes contratar a un preparador, puedes estudiar. Puedes estudiar, evidentemente, creo que es lo primero, formarte, ¿vale? Para tener un mínimo de conocimientos. A partir de ahí, puedes empezar con gente que confíe en ti
sin cobrar, porque no tienes una experiencia como para poder cobrarles algo económico, si te quieren dar algo un poco por ayudarte, ¿no? Pero al final yo creo que quitando lo simbólico, tú tienes que empezar teniendo un bagaje. Y además, todos nos ha pasado, te vas a equivocar, vas a cometer errores, de esos errores vas a aprender, y si no hay errores no hay aprendizaje. Totalmente. Entonces, lo normal es que a medida que va pasando el tiempo, tú cada vez cometas menos errores porque ya has pasado por ellos. Lo que no puedes es preparar un atleta de competición, un boxeador, como en mi caso yo boxeadores, pretender que den el peso a la perfección, pretender que luego rindan increíble después del pesaje haciendo una carga post competición y que no te salga mal a la primera. Entonces, todo eso a lo mejor con un boxeador no es con la mejor persona con la que la tienes que probar en ese momento, hasta que tengas esa experiencia y aprendas. Sí, o sea, me parece muy interesante lo que dices, que al final yo creo que la gente puede coger el consejo muy bien. Básicamente se reduce a empezar muy poco a poco, gente cercana, conocida, ayudar, dar más, Sí, mucho más de lo que que puedes pretender cobrar a través del servicio, y esa misma mejora de la gente te va a traer más gente y en distintas evoluciones irás subiendo el precio, creo yo. Eso Y es. muchas veces lo que busca la gente ya es, a través de 10 reels, ¿no?, elevar el precio por generando una demanda, una oferta que luego realmente no se sustenta en nada. Pero además, fíjate, todos hemos empezado igual en el sentido de que tú empiezas con varios amigos, Sí, sí. ¿vale? Y cuando a ellos no les cobras, pero les va bien, esos amigos por el boca a boca te van trayendo más amigos. Sí. Y a esos amigos a lo mejor sí les cobras algo simbólico. Sí, eso es. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues oye, tú ya empiezas a tener un pequeño nicho de mercado. Son rondas. Pero el problema es cuando tú quieres empezar a cobrar directamente cuando ni siquiera has pasado por eso. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hoy en día todos queremos correr sin antes haber aprendido a caminar y al final esa ansiedad está a la orden del día, pero porque es lo que las redes sociales te generan y te promueven. El querer facturar, el querer hacer, el contrátame y de aquí a 2 meses estarás incrementando un por 10 tus ingresos, vas a empezar a tener ser tu propio jefe y cobrar 5.000 euros al mes, y yo creo que las cosas no funcionan así. De hecho, lo que yo no entiendo es cómo esta gente que promueve eso no lo está cobrando ellos. ¿Sabes? O sea, es un poco consejos vendo y para mí no tengo. Ya. Sí, totalmente, totalmente. O sea, me parece que los consejos que das son muy interesantes y además en una persona real que tú sí que has escalado tu negocio, porque es la realidad de empezar en una tienda de suplementación con tu entrenador a tener tu propia tienda de suplementación y esa propia tienda de suplementación llevándolo a un centro de entrenamiento. Y yo creo que cada día nos tenemos que fijar más en gente como tú y no en gente que tiene tanto negocio digital que realmente no, entre comillas, Sí, pero hay que voy cogerlo a con pinzas. Insisto, voy a lo mismo. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí. ¿Tú hace 15 años te esperabas estar donde estás ahora? No, es que no le daba vueltas. No te lo planteabas. No, Pues no me entonces daba yo creo que las vueltas. cosas van fluyendo. Sí. Entonces lo que no se puede hacer es empezar un proyecto a largo plazo queriendo saber dónde vas a estar, porque las cosas van llegando Sí. si las trabajas. Es que a mí, yo hablo de mí, a mí lo que me ha mantenido siempre es la pasión, es que me gusta. Entonces no le he ido dando vueltas, he ido haciendo lo que me gusta y eso ha ido llevando a que pues, cada vez el centro es más grande, hay más máquinas, que no había un plan de empresa hace 5 años, es que cero. ¿Había un guión de algo? Cero. Pero yo creo que hoy en día una de las cosas clave es ser quien eres. O sea, es algo que creo que es muy importante, tener cosas características, porque es lo que he dicho antes, ¿no? La descripción, ¿no? Es que cambian 4 palabras, tío, y todo el mundo tiene la puta... perdón por hablar de esto, pero todos tienen la misma descripción. Ayudo a hombres de tal a perder tal a tal. Tío, sé un poco más original y intenta ser tú. Pero es que ahí no estoy de acuerdo, lo siento mucho, porque funciona. ¿Pero qué es que te funcione? Te hago la pregunta. Pero funciona me refiero porque te llega esa clientela. Vale, pero quiero decirte... Si la pregunta es, ¿luego eres capaz de mantenerlo? Claro, es que... Luego eres capaz de... Pero entonces, el marketing es bueno. Bueno... Si el error está en la persona que contrata y no observa a quién está contratando. Vale, pero, por ejemplo, funciona, pero para mí funcionar sería que perdure también. Vale, igual la captación... Pero hay otra persona, por ejemplo, tú has comentado que tú has crecido. No has crecido con ese tipo de estrategias, sino más por el boca a boca, por tus amigos. Es otra estrategia también. Es que igual la tuya funciona mejor porque va en los tiempos. Es más lenta. Y la gente no quiere las cosas para dentro de 5 años, las quiere para allá. Porque quieren crear su propio negocio
ganando 5.000 euros al mes, el mes que viene. Pero, porque es lo por que ejemplo, pretenden. un error grande que pasa mucho en los anuncios estos. Facturo no sé cuánto al mes. Muéstrame el anual. ¿O qué? ¿O No, tú pero- cuándo haces el cierre? Los cierres se hacen anual. Pero tú un mes puedes haber cerrado, no sé, 10 planes de entrenamiento anuales y luego estar 11 meses sin cerrar ninguno. Pero yo, a ver, yo lo que no entiendo es, si yo facturo 50.000 euros al mes y me va muy bien, ¿vale? Mi pasión, que entiendo que la de alguno puede ser, pero no la de todo el mundo, es ayudar a la gente. Como a mí me va bien y yo facturo 50.000 euros al mes, voy a ayudarte a que tú lo factures. Y tengo 10 personas a los que voy a ayudar a eso. O sea, normalmente, quitando casos excepcionales, porque habrá gente que sí eso les apasione, lo que es la docencia y ayudar, si tú facturas 50.000 euros al mes, no estás dando ese tipo de mentorías. Tú lo que estás haciendo es aumentando tu nicho de negocio en el sentido de que estás aumentando tus ventas para seguir facturando más. Pero entonces, normalmente la gente que factura eso no está trabajando todo el rato, está teniendo ingresos pasivos, está teniendo diversificación para poder tener ingresos pasivos para no trabajar. O sea, aquí nadie que tiene mucho dinero lo que busca es seguir trabajando cada vez más. Ya. La gente que tiene mucho dinero lo que busca es diversificar para tener ingresos pasivos, para trabajar cada vez menos. Al final te jubilas con 70 años y lo que te falta teniendo todo el tiempo del mundo es vida para poder vivirla. Entonces, bueno, por lo menos da que pensar, ¿no? No digo que no sea verdad, pero por lo menos da que pensar. Sí, sí. Yo tampoco digo que no haya gente, ¿eh? Bueno, seguro que lo hay. Tal, pero sí que es verdad que ahora mismo hay una olada de todo ese rollo. Y luego, claro, pues me junto contigo, me junto con otra gente que tenemos negocios físicos y bueno, y que nos está yendo relativamente, vamos evolucionando, ¿no? Sí, Sin poco a entrar poco. bien o mal, pero vamos evolucionando. Y claro, te encuentras con que la realidad es totalmente distinta a lo que se comenta y es gracioso, gracioso. Bueno, da que pensar. Pero bueno, ahora un poco, o sea, me ha parecido muy interesante toda esta parte, pero ya un poco también quiero entrar en el tema del culturismo y así. ¿Cómo ves actualmente el culturismo a nivel competitivo? Imagínate, hay un chaval que entrena duro, el físico, bueno, va evolucionando. Ese chaval, ¿no? ¿Cómo ves el culturismo actual para él? ¿Le aconsejas que entre, no entre? ¿Cómo lo ves Que tú? haga lo que le Desde apetezca, dentro. que haga lo que le apetezca. Realmente hay que ver un poquito el marco en el que estamos situados y sobre todo tener un buen preparador que te sepa asesorar. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque el culturismo de hoy en día, como tú has dicho antes, era pasión. Yo envidio lo que había en 2015, antes de la división de federaciones, antes de tal, cuando tú por un campeonato de España, una Copa Nacional, un campeonato de España en IFB, antes de que hubiese separación, tú pagabas 70 euros y la gente se quejaba porque no lo veía lógico, ¿vale? Y ahora se ha convertido en un negocio. Yo lo veo bien, yo tengo una discoteca y aquí solo entran rubias, y si te tiñes o no entra. O sea, al final no dejan de ser empresas privadas, Sí. ¿vale? Pero las empresas privadas van a seguir facturando siempre y cuando haya gente que vaya a ellas. Y esto al final es, para bien o para mal, culpa nuestra. Entonces, yo a esas personas lo que les diría sería simplemente que vayan con paciencia, como he dicho, que nadie se apunte a un gimnasio para competir, sino que se apunte a un gimnasio porque le guste y que con el pasando los días, pasando el tiempo, él vaya viendo que el físico evoluciona y se te pueda plantear competir, ¿vale? Porque el hecho de plantearte competir sin ni siquiera haber hecho dieta en tu vida o tomar suplementación me parece algo absurdo. Y cuando tú ya sabes un poquito cómo funciona todo esto, que se te plantee competir para probar, a partir de ahí mi recomendación es buscar alguna federación en la cual no se te cobre mucho dinero Vale. y te permitan vivir la experiencia para poder al menos competir, conocer, sentir, ver qué sensaciones tienes sobre la tarima, si te gusta, si no te gusta, porque yo, y no hablo de ninguna federación en particular, porque al final todas tienen lo suyo, pero gastarme mucho dinero sin saber si algo me apasiona, me gusta, no me gusta, cómo me va a sentir ahí arriba, me parece un poco absurdo. A partir de ahí dependerá de las aspiraciones y la economía de la gente para competir en un sitio u otro. Pero hoy en día el culturismo está hecho un negocio. Y eso es algo bueno, la gente de hoy en día que empieza es lo que ha vivido, pero los que hemos conocido otro tipo de deporte, vamos a decirlo así, pues nos tira mucho para atrás porque nos apena mucho. A ver, yo que sea negocio no lo veo mal. Yo creo que el problema hoy en día es que la gente busca un margen demasiado elevado. O sea, Pues quiero sí. decirte, al final yo creo que todo el mundo tiene que ganar más la organización, Obviamente. los jueces, y creo que tiene que ser algo digno.
pero creo que hoy en día lo que pasa es que el margen que quieren coger de cada uno de los... O por lo menos por lo que se ve de fuera, luego habrá que debatir quién es esa persona, si a nivel de organigrama, si son desde Estados Unidos, si ya baja a nivel de España, Sí. lo que sea. Pero creo que lo que quieren es un Pero margen sí, muy sí, elevado. El problema Tío. ya no es solo ese. ¿Quién es realmente el protagonista de las competiciones? El competidor. Y es realmente por el que menos se mira. Entonces, ese es el problema. Yo lo que busco es, o mi consejo es, que la gente compita donde se sienta a gusto. Me da igual que pagues 1.000 euros a que pagues 50. Ya. Donde tú te sientas a gusto. Y si a ti pagar 1.000 euros no te supone, adelante, compite ahí. Pero normalmente es algo que supone mucho esfuerzo. Y eso hace que no sea sostenible en el tiempo. Yo ya he hablado con competidores ahora mismo, incluso que se están jugando Procar este año, y están ahí y tienen que parar de competir porque no pueden mantener más competiciones a corto plazo. Entonces eso es un poco faena. Es que yo creo que hoy en día hay una cosa que lo han hecho muy bien. Yendo un poco a la fecha que tú comentas, 2015, por ejemplo, tú ibas a un Arnold Classic y amateur en Arnold Classic lo competías en un recinto, cambio los profesionales que salían, si no recuerdo mal, el sábado, eso es, el sábado a la tarde competían en otro recinto. Tú no podías compartir la tarima. Hoy en día creo que una de las cosas que lo han hecho muy bien a nivel de venta... Pero perdona, y es más, tú para competir en un internacional tenías que tener 2 años de Sí, licencia aparte. y cierto bagaje. Sí, aparte. Pero a su vez creo que hoy en día lo han hecho increíblemente bien, que es, tu ídolo, el que tú lo ves desde tal, sí. en la tarima, que tú luego desde el canal de YouTube lo vas a ver y vas a verle competir ahí, que tú horas antes has estado ahí. Y hasta hay competiciones, por ejemplo, que hasta compartes backstage. Sí, sí. A mí, por ejemplo, en Londres me pasó que iba saliendo amateur, profesional, e ibas compartiendo. Pero claro, hay gente que, muchos chavales van a decir, es que yo mi experiencia la que quiero vivir es esa, es la de estar al lado del tío, que lo veo un sueño, como decir, oye, voy al Camp Nou, ¿no? Y le echo un pase a Messi, ¿no? Que luego no se lo echas a él. Pero estás ahí pisando el césped. Pero como Dios te lo han hecho muy bien, pero tú tienes que saber por lo que estás pagando. Claro. Entonces, en ese caso estás pagando por ese rato, no por competir. Totalmente. Y ojo, que es lícito y hay mucha gente que pagaría por ello, ¿eh? Vale. Pero hay que entender que al final, lo mismo que hemos dicho, hombre de 40 años con barriguita, o sea, es el marketing que vende y funciona. Y mientras funcione, pues van a seguir haciéndolo y completamente lícito. O sea, cuando hablamos de competir, tío, te hago una pregunta. Para ti, ¿qué es competir? ¿Subirte a la tarima o realmente que te miren y estar en la lucha? Esto lo va a llevar cada persona a lo suyo propio. Habrá gente que lo primero, habrá gente que lo segundo. Yo, para mí, competir es sentirte competidor y sentirte competidor los 365 días del año. O sea, yo te puedo asegurar que soy mucho más profesional que muchos profesionales. O sea, para ti va en el acto diario. En lo que tú sientas que es competir, ¿vale? En cómo te sientas tú. O sea, para mí el sentirse competidor es importante, ¿vale? Porque hay mucha gente a lo mejor que son más profesionales que muchos profesionales sin haber competido nunca siquiera. O sea, al final yo creo que tú tienes que tener una cierta filosofía de vida, ¿vale? Que se adecue a este deporte y que te haga hacerlo fácil. Pues yo hay algo que odio y es cuando la gente compite, cuando la gente se dedica a esto, cuando la gente sube a una tarima, sabe a lo que se atiene. Sabe lo que tiene que comer, sabe lo que tiene que hacer, sabe de lo que tienes que quitar en cuanto a vida social en las últimas meses, semanas, sabe lo que tienes que utilizar. Entonces, tú eres consciente de ello y tú apechugas con eso. Lo que no entiendo es que después de competir, cuando tú te cansas, cuando tú te saturas, cuando tú tal, eches peste de todas esas cosas, ¿no? Porque tú ya sabes, eso, como te ponen un contrato y tú lo firmes y digas, esto es a lo que te atiene. Entonces, podías no haberlo hecho previamente en vez de hablar más sobre ello, porque al final la gente que nos dedicamos a esto y que somos competidores 365 días del año, somos los que de salud solemos estar perfectos. Pero porque no hacemos locuras, nos dedicamos a ello, hacemos las cosas igual que en los negocios, despacito, con buen pie, progresivamente. Entonces, volvemos a lo mismo, pasa lo mismo con los negocios. La gente quiere las cosas para ayer y todo esto lleva un proceso. Pero, por ejemplo, si lo reducimos al acto diario, ¿vale? Imagínate un tío que es súper metódico, lleva todo a rajatabla, pero luego realmente va a competir, imagínate, y no compite. ¿Para ti sería competidor o no? Sí. ¿O sería culturista? Pero ¿sabes dónde está el problema? Tú puedes ser metódico y llevar toda rajatabla durante 3 años y terminar hasta las narices. Sí, el problema no es ese. Para mí el que es competidor o buen culturista es el que es capaz de adaptarlo a su estilo de vida sin que le cueste. Algo que sea sostenible, que sea fácil.
Claro. que le permita tener un equilibrio. Pero ya hablamos de buen culturista, o sea, el culturista. Pero yo te hablo... No, pero buen culturista todo el año. Sí, Porque sí. luego hay culturistas, y esto lo han comentado en seminarios y tal, Ángel Calderón, comerse barritas, bollos y tal, y luego está ganando campeonatos, porque tienen esa facilidad. Pero ahora Calderón es mucho mejor culturista que hace muchos años, aunque hace años lo ganase todo. Porque ahora Calderón sabe que tiene que ir enfocado 365 días a ello. Y hay gente que es amateur o que no compite nunca, que hace las cosas de la misma manera. Ya. Que no tiene esa genética o no tiene esa facilidad, ¿vale? Pero para mí la clave está en poder irte a cenar con tu pareja o con tus amigos y disfrutar de ello, poder pegarte unas vacaciones sin sentirte mal y poder tirarte 3 meses sin saltarte una comida, ¿vale? Sin necesidad de sentirte mal y estar con una ansiedad de caballo, porque tú sabes en cada etapa lo que tienes que hacer y ser algo llevadero. Yo te entiendo. Yo, en cambio, en cuanto a competir, o sea, yo todo eso lo veo igual que tú, ¿vale? Pero lo resumo en buen culturista, por ejemplo. Sí. Luego, claro, para mí el competidor, tío, yo, por ejemplo, ahí soy muy resultadista, tío. O sea, para mí el buen competidor es el que obtiene buen resultado, tío. Es decir, yo, por ejemplo, el año pasado no obtuve buenos resultados y para mí, a nivel competitivo, fue un año y sufrí y estuve con la... O sea, pero hice actos de culturista muy buenos, fui buen culturista, pero bajo mi opinión fui mal competidor. ¿Por qué? Porque en no tuviste resultados. comparación con otros culturistas, obtuve malos resultados. ¿Y en comparación con otros años tuyos? El físico, a ver, es que el físico del año pasado No el físico. Tú fuiste peor competidor tú mismo que otros años que fuiste mejor competidor. Para mí sí. Eso no se sostiene. Para mí sí, porque para mí el competidor y el culturista no tienen por qué. Vale, pero yo ahora te pregunto, ¿y no te parece injusto? Claro, sí. Pero no tiene Sí. sentido que tú un año seas buen competidor y otro año mal competidor. Me refiero. Pero es como un futbolista. Pero todo. No, porque un futbolista, el que sea mejor o peor futbolista va a depender de su rendimiento. Claro. Y luego hay datos. Tú en tu caso no solo puedes ir en función de resultados, porque eso es ir muy resultadista, muy a lo mínimo, es minimizar mucho, pero tú todas las variables que dependen de ti las estás cumpliendo al 100%. Entonces, si los resultados no se dan, o en esto es peor todavía, tú en el fútbol tienes todos los equipos que juegan siempre, Sí. pero es que aquí, a lo mejor este año sales contra mí y te gano, que yo me tiro 3 años sin competir y no sales contra mí y ganas tú. A ver, en el Entonces, culturismo sí que es verdad que es... Porque luego hay niveles de competiciones, tal, pero para mí el buen competidor, el que compite bien, va muy ligado al resultado, tío. Vale, entonces va muy ligado a la genética. También, claro, también. Pero el buen culturista no. Para mí el buen culturista es el tío que sus actos están orientados totalmente de lo que Sí, hablamos. estamos de acuerdo, pero tú me estás limitando el buen competidor a gente que se dedique a culturismo por genética, Sí, tío, es que para mí es así de jodido, tío. ¿sabes? Y eso no puede tener cabida, porque te explico, un buen competidor hoy puede ser un mal competidor pasado mañana. Y te explico por qué. Te hago un ejemplo. No me acuerdo el apellido. Dani, un chico mulato que ganó el año pasado el carnet profesional, ¿vale? Dani ganó el carnet profesional, si no me equivoco, en Portugal, en el Olimpia de Portugal, con un line-up durísimo. Venía de ganar en Empro el 14º, si no me equivoco. Sí. Que era malísimo 2 semanas antes en el Empro y mal competidor, y de repente es un competidor de la hostia 2 semanas después. ¿O es que tienes mala suerte con la gente con la que compites? Sí, o es sí, totalmente, es así, es así. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Por eso digo que a mí me O sea, parece... pero él es buen culturista porque se dieron una serie de circunstancias que dieron Y si gana carrera profesional también es buen competidor, Ella es buen competidor. pero solo un día. Sí, para mí sí. Para mí sí, tío. Para mí, por ejemplo, Ángel Calderón, para mí ha sido el mejor a nivel competidor, el mejor. ¿Por qué? Porque es que el mejores resultados ha sacado en toda España. No hay nadie que ha sacado mejores resultados. Luego habrá gente que me diga, no, pero Paco Bautista era mejor Culturista. Igual era mejor culturista, no te digo, pero para mí mejor competidor ha sido Calderón. ¿Por qué? Porque ha sacado unos resultados que no los ha sacado nadie en España. Y, por ejemplo, Calderón, si no hubiese sacado esos resultados, para mí no sería tan buen competidor, pero culturista sería igual de admirable, lo tendría. Pero para mí como competidor no tendría ese currículum. No me convence, porque hay muchas variables que no dependen del Claro, atleta. ya, pero No, el no me currículum convence. es el currículum. Tú Sí, al final... pero dependes también de en qué época estés, con quién compitas, claro. quién te salga. Claro. O sea, es que tú me estás diciendo que Tú, Ángel por ejemplo, Calderón mira, sea... Pero vale, tú me estás diciendo que Ángel Calderón es buen competidor porque es el mejor de España. Sí. Pero al lado de Keon Prodigy, o sea, al lado de Keon Prison, perdona, al lado de Keon, es fatal competidor. Bueno, fatal tampoco, porque, bueno, No. fatal tampoco.
no va a plantarle cara a la vida, pero ni él ni nadie. Claro, pero es mejor competidor que Ion. Pero igual es Si mejor hablas de culturista que Calderón. pero si hablas de resultados, seguro, eso seguro, pero si hablas de resultados, Claro, entonces sí. depende del contexto. Claro, totalmente. Pero es que entonces, eso es lo que me parece pero, injusto. Depende claro. del contexto. Una persona es muy buena competidora o muy mala, Pero siendo la misma persona y haciendo lo mismo. claro, pero a la conversación va por ahí, lo injusto que es este deporte. Sí, O claro. sea, va por ahí. O sea, que la Eso gente. ya lo No, sabemos. porque muchas veces se ve como todo muy bonito, ¿entiendes? Todo muy bonito y yo puedo llegar a donde yo quiera porque yo me esfuerzo y tal. Y la realidad es que no. Tú te puedes esforzar la hostia, puedes estar 10 años a dieta sin saltarte, lo puedes entrenar como un esto. Pero tienes una cosa que te limita. Pero- te limita la genética, sí. te limita a dónde vas a competir, te limita La a quién te salud, pongan al lado, la te salud. limita la salud, te limita un mogollón de cosas. Tú entras en Instagram, hay mogollón de mensajes que te impulsan a eso y a veces es decirle que tú puedes ser muy buen culturista, hacer todos los actos y sentirte bien contigo mismo, pero no vas a ser buen competidor en la vida. Y O no sí, pasa nada. o sí. Pero, por mucho que hagas todo eso, no tienes por qué serlo. Pero tenemos un problema y es que ahora mismo todos nos vamos en esta sociedad buscando frases de automotivación. Claro. Y el problema que tenemos con ese tipo de frases es que tenemos que saber enfocarlas y reconducirlas bien. Y te pongo un caso. Yo habrás visto la película En busca de la felicidad. Yo para mí, mi frase, y de hecho la tengo tatuada, es la de nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, que se la dice Will Smith a su hijo en la película, ¿vale? Y bueno, continúa. Habrá personas que te digan que no puedes hacer algo porque ellos no pueden, si quieres algo ve a por ello y punto, bla, bla, bla. Vale. Yo esta frase la llevo tatuada en mi piel. Pero coño, Xavi, mañana no me digas que no puedo jugar en el Real Madrid. No, hostias. O sea, tú tienes que tener unos objetivos y unas metas alcanzables. Eso Que tienen es. que ser realistas. Eso Entonces, evidentemente, yo voy a ir a ganar una competición, yo voy a ir a mejorar, pero tengo que mejorar mi yo propio. Eso Entonces, es. el problema que tenemos aquí es que la gente, y muchas veces aquí la culpa la tienen muchos preparadores en muchos casos, la gente te vende algo que no vas a alcanzar en la vida. Entonces, hay que ir un poquito pasito a pasito y con objetivos y metas que sean alcanzables. Totalmente. A eso iba un poco con todo esto, con todo No este voy a hacer debate. una vuelta, espera, esto. No, me parece interesante, tío, porque, hay gente que le puede dar muchas vueltas, tal, y ya ves, en verdad, acabamos en lo mismo, porque yo creo que hoy en día hay mucha paja mental y todo el mundo habla de carne pro, de una tal, de tal, no, yo soy, y no, tío, o sea… Pero sí, es que hay que ver los dos puntos de vista. Al ser una empresa, eso te lo generan Claro. los preparadores, te lo generan las redes sociales. Sí. Y hoy en día, y lo siento mucho, cualquiera puede ser pro. No cualquiera de todo el mundo, Sí. pero alguien que se curre el físico, que tenga buena suerte y que tenga una buena estrategia y tenga mucha suerte, Ese es el problema, el de puede ser pro. estrategia, Porque sí. antiguamente, tú para ser profesional, antes de división de federaciones, tú tenías que ser Campeón campeón del del mundo. europeo o campeón del mundo de un overall, ¿vale? Con unos físicos increíbles. Y solo tenías una tarjeta profesional en un mundial, si no me equivoco, y una en un europeo. O dos. Y en el Arnold también ganabas. En el Arnold sí. Pero antiguamente solo era mundial y luego ya. Bueno, yo te hablo a empezaron partir de Arnold. 2010. Luego empezaron a sacar en el Arnold más, pero al final, cuando se hizo Cañadillas, ¿vale? Tú tenías que quedar el campeón y para eso no Pero- valía con tener Pero suerte. cuando se hicieron ellos, en el Arnold se podía. Pero eso era más adelante. Eso. Cuando Zafra se hizo Sí, en el Jordi Mundial, Martínez Zafra. él, por ejemplo, en el Arnold previo ganó un Junior, no sé si te acuerdas, por ejemplo, era esa Sí. época también. Pero al final tú tenías que tener. O sea, ahí no valía con hacer estrategia. Ah. Ahí tenías que ganar. Sí, tenías sí. que valer para ganar. Sí, sí. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo en que tú eras buen culturista y buen competidor. Ay, sin duda. ¿Vale? Claro. Pero ahora depende el ser buen competidor va a depender de qué campeonato vayas, de qué rivales te encuentres. Entonces, hoy en día la realidad es que hay muchos carnets profesionales que no se van a usar en la vida. Y yo conozco muchos profesionales que no van a usar su carnet nunca. Sí, se no van a retiran. Sí, competir. sí. Entonces, habría que valorar hasta qué punto te compensa cogerlo o no cuando a ti te va a retirar. Pero Porque habrá que ver cuánto Sí. te gusta competir o cuánto te gusta intentar pensar que eso es una imagen para facturar. Pero bueno, con todo esto, la reflexión que quería hacer sobre todo era que creo que el culturismo se lleva dentro y realmente la satisfacción tiene que ser interna, Siempre. porque tú puedes ser muy buen culturista, no ser un buen competidor porque los resultados no te estén acompañando, pero eso no quiere decir nada de si eres más o menos, porque antes hemos llegado a una conclusión. Tú puedes quedar el 14 y en 15 días ganar. Sí, claro. Y es así de justo y a veces así de injusto,
Por eso creo que es tan importante... Daniel Pinilla, perdona, no me salía... Pero por eso creo que es tan importante lo que has dicho tú, ¿no? El llevar el culturismo dentro, hacer tus actos día tras día, ir haciendo tu propia mejora y luego, pues bueno, de donde caigas, caído, ¿no? Pero es que el compararte con los demás es un poco complicado. Total. Para eso ya se encargan los jueces y para eso todas las competiciones. Al final tú tienes que ver mejor en ti mismo. Y luego, como digo, esto no es un partido de fútbol en el cual tú dentro de una liga, de una temporada regular, vas a enfrentar a todos sus equipos y siempre son los mismos y lo único que te vas a tener es a las lesiones de los equipos, pero los equipos van a seguir completos. No, no. Aquí tú puedes competir este año con 3 tíos increíbles o coincidir que están en off-season y no compites con ninguno de ellos. Sí. Entonces, hay que entender que tú tienes que ir a hacer tu partido y a partir de ahí el resto, pues a ver dónde cae. Sí, tío. Me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho los temas que hemos ido tocando. Creo que la gente se puede aprovechar mucho de este vídeo, sobre todo porque hay un tío aquí real, un tío competidor, un tío que tiene su propio negocio, que lucha día tras día para mejorar su físico, para mejorar su centro y poco a poco pues vas consiguiendo tus objetivos. No sé si quieres añadir algo más, comentar alguna cosilla. No, un poquito más. Todos los que tengáis un ratito y os pide cerca a Pamplona, os queréis hacer un viaje, tenéis aquí el X-Store, ¿vale? Que es una pasada para poder entrenar. Además tenéis a un tío como Xavi que además no solo es competidor de culturismo y el gerente de aquí, sino que además ha sido competidor de Power, por lo tanto a nivel de técnica os puede ayudar mucho. Y bueno, si vais por Madrid, por Arganda del Rey, tenemos mi pareja y yo, pues bueno, allí Nutrición y Salud, en Avenida Instituto número 3. Y bueno, estaremos encantados de atenderos para que os sintáis como en casa. Mira, hay un buen final. Mira. ¿Me quieres hacer alguna pregunta de algo? Haciendo la inversa, yo te estaba haciendo preguntas. ¿Tienes alguna...? La verdad es que todo lo que se me ocurre... Todo esto se corta, ¿no? Hasta la pregunta. No se corta nada. Si no tienes ganas, no pasa nada. No por ganas. No sé aquí no se corta nada. Hasta qué punto algo interesante, pero me refiero a alguna pregunta que se te puede hacer es ¿qué proyectos nuevos tienes? Joder. A ver, es que me la estás liando. ¿Qué proyectos nuevos tienes? Y proyección de este año para competiciones. ¿Cuándo y dónde? Hostia, aquí no se corta nada. Si me quieres contestar, no contestes. Claro. Me la has liado. A ver, proyectos... Como dice Miguel, hasta donde quieras hablar. Proyectos, agosto... Bueno, a ti ya te he contado. Y a tu pareja, detrás de cámaras tal, pero bueno, agosto viene potente. Vienen yo creo que en agosto van a ser 2 anuncios fuertes del gimnasio que creo que va a estar guay. Estoy muy motivado, prefiero no adelantar mucho. Pero estad atentos. Sí, yo creo que te he enseñado cosas tal, yo creo que va a estar guay. Contigo también alguna cosilla haremos y lo iremos contando, que por eso estás aquí también, todo hay que decirlo. Y luego a nivel competitivo, pues no lo sé, me estoy preparando, las cosas como son. No sé qué haré, quiero competir este año, sí, estoy otra vez con esto, antes también me has visto, estoy cogiendo poco a poco la forma, pero sí que antes de final de año, ni de coña, pero sí que es verdad que me tengo que ver con algo del cual me sienta orgulloso, si no, no voy a competir. Yo creo que uno de los problemas que he tenido es que durante mucho tiempo me ha agarrado mucho al resultado, poco a poco, por eso quería hacer también esa reflexión y tal. Me estoy fijando más en el físico que voy consiguiendo. Creo que el límite de peso me la ha liado bastante. Creo que no consigo entrar y entro... Bueno, te la liaste tú por tomar una decisión que a lo mejor no era la adecuada. Sí, pero había que probar. Había que probar. Y yo me doy cuenta que, bueno, en esos últimos kilos que aprieto, pues bueno, a veces son más de glucógeno que de un proceso de pérdida de grasa, o igual no soy capaz de hacerlo por la estrategia que sí, lo que sea, pero por lo menos no he conseguido hasta ahora. Entonces, quiero ir... que el cuerpo fluya y en el peso que de competir, pero siempre y cuando vea un físico que diga, esto sí que lo quiero mostrar. Y si no, seguir en la cueva. Pero tal como me voy viendo, yo creo que de cara a noviembre una competición, una por lo menos, puede llegar a caer. Mira, esto es interesante, le voy a hacer yo un poco de entrevistador, ¿no? Y para explicar un poquito a la gente, pero esto es interesante para que se vea en el tema del culturismo cuánto de integrado tienes que tener en tu día a día toda esta filosofía de vida, ¿vale? Porque cualquier otra persona que realmente no tenga un equilibrio en todo esto no sería capaz de hacer lo que hace Xavi. ¿Por qué? Porque Xavi tiene 2 anuncios importantes para agosto, para dentro de poquito, si no es agosto será septiembre, sí, pero sí. Algo a corto plazo. Todo eso
la gente que tiene empresas o que sabe, conoce el nivel de estrés que te genera y poder compaginar una preparación con ese nivel de estrés y demás es muy complicado. Entonces es muy importante que sea todo sencillo, Sí. ¿vale? Porque vas a someterte a un nivel de estrés en general en tu día a día, por problemas siempre, laborales, económicos, personales, familiares, Sí. sentimentales, Sí. que te van a poner muy cuesta arriba la preparación y tú tienes que saber lidiar con ellos para que te sea cómodo y sencillo el poder continuar. Incluso saber identificar, como dice él, que hay veces en los que no es el mejor momento para competir y a lo mejor hay que esperarse, seguir centrándote en mejorar, nunca bajar la guardia y seguir centrándote en mejorar, porque esta etapa, aunque no compitas, es la que te va a permitir posteriormente salir mejor y buscar ese momento a lo mejor de cierta estabilidad y tranquilidad para poder centrarte mínimo 80% en la preparación y poder también disfrutarla. O sea que no todo es competir y es importante también entender que hay más cosas en la vida que la competición. Sí. Además, en verdad competir es más sencillo de lo que hacemos, quitando las últimas semanas y todo. En verdad es seguir las comidas, entrenar, llevar relativamente el descanso bien y luego hacer más o menos cardio, depende de tu metabolismo, pero no tiene más. Pero es que mi vida no está cambiando nada ahora mismo de hace Claro. 3 meses cuando yo competí. Ya. O sea, es exactamente la misma. Solo que estás un poco más cansado, el déficit es más acusado, pero es la misma. Pero si quitas las últimas, imagínate, 6 o 8 semanas precompetición, el resto haces más o menos los planes porque te puedes llevar... Claro. Y ni en mi caso. Es que yo a falta de una semana está montando a caballo. Ya. O sea, en mi caso es desde que empiezo a competir Ya. hasta que termino de competir. Por eso digo que al final, cuando tú las cosas las haces con tiempo, se lleva mucho mejor que tener que estar en descarga 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, que ahí evidentemente tu vida se acaba. Sí. Pues nada, ahora sí que podemos acabar. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Ya no me dejas hacer más preguntas. Me la has liado, cabrón. No, pero, tío, la verdad que me ha gustado mucho. Creo que das una serie de directrices muy guays para la gente que empieza, una serie de consejos muy buenos y nada, agradecido por tu tiempo, porque hayáis venido tanto tú como tu pareja y que, pues bueno, ahora vamos a visitar Pamplona, ¿no? El placer es nuestro. A ver si me animo y vengo algún día a correr los encierros. Venga, muy bien.